Imagina seguir a un hombre sabiendo que ese camino probablemente termine en muerte. Imagina abandonar tu casa, tu familia y tu vida entera, no por riqueza, no por poder, sino por una verdad que estabas dispuesto a defender hasta el último aliento. Estos hombres no fueron reyes, no fueron generales, no fueron sabios famosos. Eran pescadores, recaudadores de impuestos, hombres comunes, que afirmaron haber visto algo imposible, a Jesús de Nazaret vivo después de morir. Esa convicción los llevó a recorrer imperios, enfrentar persecuciones, cárceles, torturas y ejecuciones brutales. Hoy vamos a contar una de las historias más impactantes de la historia humana, cómo murieron los 12 apóstoles de Jesús. No desde el morbo, sino desde el contexto histórico, la tradición antigua y los testimonios que sobrevivieron al tiempo. Algunos murieron crucificados, otros decapitados, otros atravesados, otros golpeados hasta la muerte. Y lo más inquietante no es cómo murieron, sino por qué nunca se retractaron. Si todo hubiera sido una mentira, ¿por qué ninguno huyó cuando tuvo la oportunidad? Este video no es solo sobre muerte. Es sobre fe, convicción y el precio de creer algo hasta el final. Acompáñame, porque ahora empieza el verdadero relato. Comenzamos con Pedro, uno de los hombres más complejos y humanos entre los apóstoles. Pedro no fue perfecto, dudó, negó a su maestro 3 veces y tuvo miedo. Pero después de la resurrección, algo cambió para siempre en él. Pedro pasó de esconderse a predicar públicamente en Jerusalén, sabiendo que eso podía costarle la vida. Con los años, su predicación lo llevó hasta Roma, el corazón del imperio más poderoso del mundo. Allí, durante el reinado del emperador Nerón, los cristianos fueron acusados de incendiar la ciudad y comenzó una persecución brutal. Pedro fue arrestado, encadenado y condenado a morir crucificado. Según la tradición antigua, cuando lo llevaron al lugar de ejecución, pidió un último favor: no morir de la misma manera que Jesús de Nazaret. No por miedo, sino por humildad. Dijo que no era digno de morir como su Señor. Y así fue crucificado cabeza abajo, en una muerte lenta, dolorosa y humillante. Según los relatos, nunca dejó de afirmar su fe hasta su último aliento. Seguimos con Andrés, hermano de Pedro. A diferencia de su hermano, Andrés no buscó liderazgo, pero sí llevó el mensaje a lugares olvidados. Predicó en Asia Menor y especialmente en Grecia, donde su enseñanza comenzó a incomodar a las autoridades paganas. Fue arrestado en la ciudad de Patras y condenado a morir en la cruz. La cruz que le asignaron tenía forma de X, una forma distinta a la romana tradicional. Andrés no fue clavado, sino atado para prolongar el sufrimiento. Se dice que permaneció vivo durante casi 2 días completos, colgado frente a la multitud. Durante ese tiempo, lejos de suplicar, habló a las personas que se acercaban, exhortándolas a no abandonar la fe. Su muerte no silenció su mensaje, lo amplificó. Ahora Santiago el Mayor, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, junto a Pedro y Juan, fue testigo de momentos clave, como la transfiguración. Después de la muerte de Jesús, Santiago se convirtió en una figura importante en la predicación en Jerusalén. Eso lo puso directamente en la mira del poder político. El rey Herodes Agripa decidió ejecutar a uno de los líderes cristianos para ganar favor con las autoridades judías. Santiago fue arrestado y condenado a morir por decapitación alrededor del año 44 d.C. Se convirtió así en el primer apóstol en morir como mártir. Una antigua tradición cuenta que el soldado que lo escoltaba quedó tan impactado por su serenidad y fe que declaró creer en lo mismo y fue ejecutado junto a él. Seguimos con Juan, conocido como el apóstol amado. Juan fue diferente. No murió rápido ni joven, sino que vivió lo suficiente para ver cómo casi todos sus compañeros desaparecían. Aún así, su vida no fue fácil. Fue arrestado y llevado a Roma, donde, según la tradición, fue arrojado a una tina de aceite hirviendo. Sin embargo, sobrevivió milagrosamente a la ejecución.
Al no poder matarlo, las autoridades decidieron exiliarlo a la isla de Patmos, un lugar árido y solitario. Allí, aislado del mundo, escribió el libro del Apocalipsis. Juan murió de vejez, siendo el único de los 12 que no fue ejecutado, pero vivió como testigo del precio de la fe. Continuamos con Felipe. Felipe predicó en Frigia, una región profundamente pagana. Su mensaje confrontó directamente los cultos idolátricos del lugar, lo que provocó una reacción violenta. Fue arrestado por las autoridades y sometido a una ejecución pública. Según los relatos antiguos, fue crucificado o colgado boca abajo mientras era apedreado. La intención era clara: usar su muerte como advertencia para los demás creyentes. Sin embargo, muchos de los presentes quedaron impactados por su firmeza hasta el final. Cerramos este primer bloque con Bartolomé, también conocido como Natanael. Bartolomé llevó el mensaje cristiano a regiones lejanas, incluyendo Armenia. Allí fue arrestado por predicar contra los dioses locales. Su ejecución fue una de las más crueles atribuidas a un apóstol. Fue desollado vivo, es decir, le arrancaron la piel y luego decapitado. A pesar del horror de su muerte, la tradición afirma que nunca negó aquello que había visto y creído. Comenzamos con Tomás, el apóstol que muchos recuerdan solo por haber dudado, pero cuya historia es una de las más impresionantes. Después de la resurrección, Tomás no creyó inmediatamente y pidió ver y tocar las heridas de Jesús de Nazaret. Sin embargo, una vez convencido, su fe fue inquebrantable. Viajó más lejos que casi todos los demás apóstoles, llevando el mensaje cristiano hasta la India. Allí predicó durante años, fundando comunidades que aún existen hoy. Su mensaje incomodó profundamente a líderes religiosos locales. Fue arrestado y condenado a muerte. Según la tradición, Tomás fue atravesado por lanzas mientras oraba. Una muerte lenta y dolorosa, lejos de su tierra, demostrando que aquel que dudó una vez murió completamente convencido. Seguimos con Mateo, el recaudador de impuestos. Mateo era despreciado por su propio pueblo antes de seguir a Jesús, ya que trabajaba para el Imperio Romano. Después de su conversión, dejó atrás su vida de comodidad y escribió uno de los evangelios más importantes. Mateo predicó en regiones de África y Asia, enfrentando rechazo tanto de judíos como de paganos. Según la tradición más extendida, fue asesinado mientras predicaba o celebraba una reunión religiosa. Algunas versiones hablan de una muerte por espada, otras de una ejecución violenta ordenada por autoridades locales. Lo cierto es que Mateo murió defendiendo el mismo mensaje que una vez había ignorado. Ahora Santiago el Menor, uno de los líderes más respetados de la iglesia primitiva en Jerusalén. A diferencia de otros apóstoles viajeros, Santiago permaneció cerca del centro del conflicto religioso. Su fe y coherencia moral le ganaron incluso el respeto de algunos opositores, quienes lo llamaban el justo. Sin embargo, su influencia también lo convirtió en un objetivo. Fue arrestado por autoridades religiosas y llevado a lo alto del templo. Allí le exigieron que negara a Jesús delante del pueblo. Santiago se negó. Fue empujado desde lo alto del templo, cayendo gravemente herido. Aún con vida, fue golpeado hasta morir. Su muerte marcó profundamente a la comunidad cristiana, ya que era una figura clave de equilibrio y liderazgo. Continuamos con Judas Tadeo, también conocido como Lebeo o simplemente Tadeo. Este apóstol es menos conocido, pero su misión fue intensa y peligrosa. Predicó en Siria, Mesopotamia y Persia, regiones hostiles al cristianismo. Su mensaje confrontaba directamente creencias profundamente arraigadas. Según la tradición, Judas Tadeo fue asesinado violentamente, golpeado con un objeto pesado y luego decapitado. Su muerte ocurrió lejos de Jerusalén, demostrando que el mensaje cristiano ya se había expandido mucho más allá de su origen. Seguimos con Simón el Celote, un hombre que antes de seguir a Jesús pertenecía a un movimiento radical opuesto al dominio romano. Su transformación fue radical. Pasó de la violencia política a la predicación pacífica.
Simón llevó el mensaje cristiano a regiones peligrosas, posiblemente África del Norte o Persia. Las tradiciones varían, pero coinciden en que murió como mártir. Algunas narraciones indican que fue aserrado en dos, otras que fue crucificado o ejecutado violentamente. Lo que permanece constante es que murió sin renunciar a su fe. Cerramos este bloque con Matías, el apóstol elegido para reemplazar a Judas Iscariote. Matías no fue elegido al azar, sino por testimonio y convicción. Después de unirse al grupo, predicó en regiones alejadas, llevando el mensaje a comunidades que nunca habían oído hablar de Jesús. Según la tradición, fue apedreado y luego decapitado. Su muerte simboliza que incluso aquellos que llegaron después compartieron el mismo destino que los primeros. 12 hombres. 12 historias distintas. 12 muertes marcadas por el sufrimiento, la persecución y la violencia, pero un mismo mensaje. A lo largo de este relato, vimos cómo cada apóstol enfrentó su destino de una forma distinta. Algunos murieron crucificados, otros decapitados, otros atravesados, otros golpeados hasta morir. Uno fue desollado vivo. Otro sobrevivió a intentos de ejecución y murió en el exilio. Y sin embargo, hay algo que une todas estas historias. Ninguno negó públicamente lo que decía haber visto. Ellos afirmaban haber conocido a Jesús de Nazaret, haberlo visto morir, y luego haberlo visto vivo otra vez. Y esa afirmación no los llevó a riqueza, ni a poder, ni a una vida cómoda. Los llevó a cárceles, torturas y ejecuciones públicas. Eso es lo que hace que esta historia siga siendo tan impactante hoy. Porque las personas pueden mentir para ganar algo, pero muy pocas están dispuestas a morir por algo que saben que es falso. La mayoría de los apóstoles tuvo oportunidades para salvar su vida. Bastaba con una sola frase, bastaba con negar, bastaba con callar, pero no lo hicieron. No eran superhéroes, eran hombres comunes con miedo, dudas y debilidades. Pedro negó una vez, Juan lloró, Tomás dudó. Mateo venía de una vida cómoda. Simón había sido un radical político. Y aún así, todos terminaron caminando el mismo camino. Con el paso de los años, el mensaje que intentaron silenciar no desapareció. Al contrario, se expandió por todo el mundo. Desde Jerusalén hasta Roma, desde Grecia hasta la India, desde África hasta Asia. La muerte de los apóstoles no fue el final de la historia, fue el comienzo de algo mucho más grande. Sus nombres quedaron grabados no por cómo vivieron, sino por cómo murieron, y más aún, por aquello que se negaron a abandonar incluso frente a la muerte. Hoy, siglos después, podemos discutir si creer o no creer, si aceptar o no aceptar su mensaje. Pero lo que no se puede negar es esto. Estos hombres estuvieron dispuestos a perderlo todo por lo que afirmaban haber visto. Y esa decisión sigue siendo una de las preguntas más inquietantes de la historia. ¿Por qué nadie se retractó? ¿Por qué ninguno huyó? ¿Qué fue eso tan poderoso que lo sostuvo hasta el final? Tal vez la respuesta no esté solo en la historia, sino en lo que cada uno decida hacer con ella. Si llegaste hasta acá, gracias de verdad por quedarte hasta el final. Historias como estas no se cuentan en segundos, se sienten con tiempo. Y si este relato te hizo pensar, cuestionar o simplemente aprender algo nuevo, te invito a apoyar el canal. Deja tu like, porque ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. Suscríbete si querés seguir explorando historias que mezclan historia, fe, misterio y reflexión. Y en los comentarios decime qué apóstol te impactó más y por qué. Tu opinión importa y abre conversación. Este canal no busca imponer creencias, busca contar historias que marcaron a la humanidad. Gracias por estar acá, por escuchar y por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.